Hola. En esta inmersión profunda, vamos a navegar por este complejo mundo de la regulación de la IA. Ajá, Y específicamente, cómo China, Estados Unidos y la Unión Europea están abordando este desafío. claro. Tenemos tres documentos clave para esta inmersión profunda. Genial. El borrador de directrices de China para un sistema de estándares de IA, Sí, una orden ejecutiva de Estados Unidos sobre el desarrollo y uso de IA, interesante. y el reglamento de IA de la UI. Wow. Tendremos mucho que analizar. Sí, nuestro objetivo hoy es destilar los enfoques clave de cada región De acuerdo. y comprender cómo estas diferentes perspectivas podrían dar forma al futuro de la IA a nivel global. Es un tema fascinante, especialmente porque la IA está evolucionando a un ritmo tan acelerado. Sí, Cada región parece estar tomando un camino diferente, lo que podría tener enormes implicaciones para la innovación claro. y la economía global. Empecemos con China. Perfecto. Su borrador de directrices propone un sistema de estándares de IA bastante amplio. ¿Qué podemos destacar de este enfoque? Lo interesante del enfoque chino es su énfasis en la estandarización como motor del crecimiento industrial. Ya veo. El borrador del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China abarca desde principios básicos Ajá, hasta estándares de seguridad y gobernanza, entiendo. pasando por tecnología clave, productos y servicios inteligentes y aplicaciones industriales. Wow. Es como si estuvieran creando un ecosistema completo de IA, con estándares que rigen cada paso del camino. Es un enfoque ambicioso, casi como si quisieran construir una gran muralla digital. Interesante analogía. Pero en lugar de ladrillos, utilizan estándares de IA. ¿Crees que este enfoque de arriba hacia abajo puede realmente impulsar la innovación? Esa es una pregunta clave. Por un lado, tener estándares claros puede facilitar la interoperabilidad Sí. y acelerar la adopción de la IA en diversos En sectores. ese sentido. Imagina ciudades inteligentes, manufactura inteligente, atención médica inteligente, todo impulsado por IA estandarizada. Wow. Pero por otro lado, algunos expertos argumentan que un exceso de regulación puede sofocar la creatividad Ya veo. y la experimentación, que son esenciales para la innovación disruptiva. Entiendo. Y hablando de innovación, el borrador chino también destaca la importancia de construir capacidad, Sí. cultivando talentos de estandarización y promoviendo la conciencia de los estándares entre las empresas. ¿Cómo se compara esto con el enfoque de Estados Unidos? Estados Unidos, a través de su orden ejecutiva de 2023, adopta un enfoque que, si bien reconoce la importancia de la innovación, Ajá. prioriza la seguridad, la protección del consumidor y el liderazgo global en la IA responsable. Es decir, mientras China se centra en liderar a través de la estandarización, Correcto. Estados Unidos busca hacerlo promoviendo un enfoque responsable del desarrollo y uso de la IA a nivel global. Podríamos decir que es una especie de poder blando en el ámbito de la IA. Exactamente. En lugar de imponer estándares, Estados Unidos busca influir en la dirección global de la IA a través de la colaboración con socios internacionales y el intercambio de las mejores prácticas. Y en cuanto a la seguridad y la protección del consumidor, ¿qué medidas concretas propone la orden ejecutiva? Un enfoque principal es garantizar que los sistemas de IA sean seguros, protegiendo contra riesgos potenciales antes de su implementación. Tiene sentido. Esto incluye pruebas sólidas, evaluaciones y mecanismos para mitigar los riesgos, particularmente en áreas sensibles como la biotecnología y la ciberseguridad. Claro, áreas muy delicadas. Imagina un sistema de IA que controla una central nuclear. Un ejemplo bastante extremo. Es fundamental que se realicen pruebas exhaustivas para garantizar su seguridad y fiabilidad antes de su puesta en marcha. Por supuesto, la seguridad es primordial, especialmente en sectores críticos. ¿Y qué hay de la protección de los consumidores? ¿Cómo aborda la orden ejecutiva temas como el sesgo, la discriminación y la privacidad? La orden ejecutiva es bastante clara al respecto. Los derechos del consumidor no se negocian, Sí. incluso con la IA en juego. Me gusta ese enfoque. Se enfocan en la aplicación de las leyes de protección al consumidor existentes Ajá, y la creación de nuevas salvaguardias contra fraude, discriminación, violaciones de la privacidad Entiendo. y otros daños potenciales de la IA. Entonces, mientras China se centra en construir un ecosistema de IA estandarizado para impulsar el crecimiento, Estados Unidos adopta un enfoque más cauteloso, priorizando la seguridad y los derechos del consumidor. Es un contraste interesante, ¿no te parece? Sin duda. Y esto nos lleva a la Unión Europea, que ha tomado un camino aún más audaz interesante. con su reglamento de IA de 2024. Sí, he oído hablar de él.
Podríamos decir que la UI está liderando el camino en la regulación integral de la IA, estableciendo un marco legal que otros países y regiones podrían seguir. El reglamento de IA de la IA ha generado mucho debate. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué lo diferencia de los enfoques de China y Estados Unidos? Lo que es realmente notable sobre el reglamento de IA de la IA es que establece el primer marco legal integral del mundo para la IA. Eso es ambicioso. Se centra en mitigar los riesgos planteados por los sistemas de IA, garantizar un desarrollo y uso ético y centrado en el ser humano. Interesante. A diferencia de China, que se centra en la estandarización, o Estados Unidos, que se centra en la seguridad, y los derechos del consumidor, la UE adopta un enfoque más basado en los derechos, Ya veo. estableciendo límites claros sobre lo que se permite y lo que no se permite con la IA. Suena como un enfoque bastante estricto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo este enfoque basado en los derechos se traduce en la práctica? Claro, la ley clasifica los sistemas de IA según el riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Una clasificación bastante intuitiva. Para los sistemas de IA considerados de alto riesgo, Sí. como los que se utilizan en atención médica, aplicación de la ley y empleo, Sectores críticos. la ley establece requisitos estrictos de seguridad, transparencia y supervisión humana. ¿Y qué pasa con los usos de la IA considerados inaceptables? ¿Hay ejemplos concretos de prácticas prohibidas por el reglamento? Un ejemplo notable es la prohibición total de los sistemas de puntuación social, ¿De verdad? que la UE considera una violación inaceptable de los derechos fundamentales. Interesante. Imagina un sistema que te asigne una puntuación en función de tu comportamiento social, Un poco orwelliano. limitando tu acceso a servicios o incluso tu libertad de movimiento. Ya veo. La UE ha decidido que este tipo de sistemas son incompatibles con sus valores. Entiendo. Los ha prohibido por completo. Es una postura bastante firme. ¿Y qué pasa con los sistemas de IA de alto riesgo? ¿Cómo se asegura la UE de que se desarrollen y utilicen de manera responsable? Para los sistemas de IA de alto riesgo, el reglamento establece requisitos estrictos de seguridad, transparencia y supervisión humana. Ajá. Esto significa que, por ejemplo, los sistemas de IA utilizados para el diagnóstico médico deben ser sometidos a rigurosas pruebas y evaluaciones para garantizar su precisión y fiabilidad. Por supuesto. Además, los desarrolladores deben proporcionar información clara y comprensible sobre cómo funcionan estos sistemas. Tiene sentido. para que los usuarios puedan entender cómo se toman las decisiones que les afectan. Transparencia ante todo. Y lo que es más importante, la ley exige que siempre haya un humano al mando, Interesante. supervisando el sistema de IA y tomando la decisión final en casos críticos. Es un enfoque interesante que busca equilibrar los beneficios potenciales de la IA con la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. Exacto. Parece que la UE está trazando una línea en la arena diciendo que hay ciertos usos de la IA que simplemente no se tolerarán. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo encajan estos tres enfoques diferentes? Claro. El chino, el estadounidense y el europeo en el panorama global de la IA. Es una pregunta clave. ¿Veremos una mayor fragmentación o una convergencia hacia un marco global común? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para explorar esa pregunta tendremos que sumergirnos un poco más De acuerdo. en las complejidades de la regulación de la IA. Me parece bien. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. Entonces nos vemos en la próxima entrega para continuar esta fascinante conversación. Hasta pronto. Retomando nuestra conversación sobre la regulación global de la IA. Sí. La pregunta que planteaste al final de la primera parte es fundamental. Ajá. ¿Convergerán estas diferentes estrategias hacia un marco global común o veremos una mayor fragmentación en el panorama de la IA? Exacto. Es fascinante pensar en las implicaciones si cada región sigue su propio camino. Sí. Podríamos terminar con un mundo donde la IA se desarrolla y utiliza de manera completamente diferente en diferentes partes del mundo. Y esa es una posibilidad real. Algunos expertos hablan de la fragmentación digital, un escenario donde la IA se convierte en un factor de división Ya, en lugar de unificador. Imagina un mundo donde los datos, los algoritmos y las aplicaciones de IA son incompatibles entre sí, Sí. debido a las diferentes regulaciones y estándares. Sería como tener diferentes idiomas para la IA, lo que dificultaría la colaboración internacional. En investigación y desarrollo.
Y no solo eso, también podría crear barreras para las empresas que operan en múltiples mercados, Exacto. ya que tendrían que cumplir con diferentes regulaciones, Pero- aumentando los costos y la complejidad. Precisamente. Y esto podría tener consecuencias negativas para la innovación. Te entiendo. Si las empresas se ven obligadas a centrarse en cumplir con las regulaciones específicas de cada mercado, Ajá. podrían tener menos recursos para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones. Y desde la perspectiva del usuario final, ¿cómo nos afectaría esta fragmentación? Buena pregunta. Tendríamos diferentes niveles de protección de nuestros derechos y seguridad en diferentes partes del mundo. Esa es otra preocupación importante. La fragmentación podría llevar a un escenario donde los ciudadanos de algunos países disfrutan de mayores protecciones en términos de privacidad, transparencia y no discriminación, Ya veo. mientras que en otros países estos derechos podrían verse menoscabados. Suena un poco distópico, como si estuviéramos creando diferentes clases de ciudadanos digitales. ¿Hay alguna esperanza de que los países converjan hacia un marco global común para la IA? No todo está perdido, a pesar de las diferencias en los enfoques actuales. Bueno, Hay esfuerzos en marcha para encontrar un terreno común. eso es alentador. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la OCDE. Sí. Ha desarrollado principios sobre la IA que han sido adoptados por muchos países. ¿Y qué promueven estos principios? Los principios de la OCDE sobre la IA buscan promover una IA que sea innovadora, confiable y respetuosa de los derechos humanos. Suena bien. Se basan en valores como la transparencia, la explicabilidad, la robustez y la seguridad, Ajá. y hacen hincapié en la importancia de la supervisión humana. Es alentador saber que hay iniciativas internacionales que buscan establecer un marco ético común para la IA, Sí. pero ¿son suficientes estos principios para evitar la fragmentación? ¿Tienen algún poder real para influir en las políticas nacionales? Es cierto que los principios por sí solos no son suficientes. Ya veo. Se necesitan mecanismos concretos para traducir estos principios en acciones Entiendo. y garantizar que se apliquen de manera efectiva. Y aquí es donde entran en juego los acuerdos internacionales, las normas técnicas y las mejores prácticas. Ya veo. Entonces, podríamos decir que la convergencia hacia un marco global común para la IA es un proceso en marcha, Sí. con diferentes actores como organizaciones internacionales, gobiernos y empresas, Correcto. trabajando para encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los valores fundamentales. Exactamente. Es un proceso complejo y dinámico con sus propios desafíos y oportunidades. Sí. Pero es crucial que sigamos ese camino si queremos aprovechar el potencial de la IA para el bien de la humanidad. Y hablando de aprovechar el potencial de la IA, el reglamento de la IA introduce un concepto interesante, Ah, sí. los espacios controlados de pruebas para la IA. Interesante. ¿Puedes explicarnos de qué se trata esto? Claro, los espacios controlados de pruebas son entornos seguros y controlados, Ajá. donde las empresas pueden desarrollar y probar sistemas de IA innovadores Ya veo. antes de su lanzamiento al mercado. Es como un sandbox para la IA, Una buena analogía. donde se pueden experimentar con nuevas tecnologías Sí. sin exponer a la sociedad a riesgos innecesarios. Suena como una buena idea, pero ¿cómo se garantiza que estos espacios de pruebas no se conviertan en zonas sin ley, Claro. donde se desarrollen aplicaciones de IA potencialmente dañinas? El reglamento de la UE establece una serie de salvaguardas para garantizar que los espacios controlados de pruebas se utilicen de manera responsable. Entiendo. Por ejemplo, se exige que las empresas que participan en estos espacios Sí. cumplan con los principios éticos de la IA, que implementen medidas de seguridad adecuadas y que garanticen la transparencia y la supervisión humana. Entonces, podríamos decir que la IA está buscando un equilibrio entre la necesidad de fomentar la innovación Sí. y la importancia de proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. Exacto, es un enfoque que reconoce la naturaleza dual de la IA, Correcto. con su potencial tanto para el bien como para el mal. Precisamente. Y esto nos lleva a otro tema crucial. Ah, Los sistemas de IA de alto riesgo, sí. tanto la orden ejecutiva de EU como el reglamento de IA de la UE, prestan especial atención a este tipo de sistemas, Entiendo. pero con enfoques ligeramente diferentes. Hablemos un poco más sobre los sistemas de IA y al alto riesgo. ¿Qué ejemplos específicos se mencionan en estos documentos? La orden ejecutiva de EU menciona específicamente los riesgos de la IA en áreas como la biotecnología, la ciberseguridad y la infraestructura crítica. Áreas muy sensibles. Imagina un sistema de IA que controla la red eléctrica de un país. Un fallo en ese sistema sería catastrófico. Un error en este sistema podría tener consecuencias catastróficas. Ok, del reglamento de IA de la UE.
El reglamento de IA de la UE incluye una lista bastante extensa de sistemas de IA considerados de alto riesgo, que abarca áreas como la atención médica, el empleo, la justicia penal y la infraestructura crítica. Wow. Prácticamente todos los sectores críticos. Por ejemplo, los sistemas de IA utilizados para el diagnóstico médico o para la selección de candidatos a un puesto de trabajo se consideran de alto riesgo, Claro. ya que un error en esos sistemas podría tener graves consecuencias para las personas afectadas. Entiendo. Entonces, tanto IAU como la UE reconocen la importancia de regular los sistemas de IA de alto riesgo, Sí. pero con enfoques ligeramente diferentes. ¿Podrías explicar un poco más estas diferencias? Claro, la orden ejecutiva de EU adopta un enfoque más general, ¿Ah? estableciendo principios y directrices para el desarrollo y uso responsable de la IA en áreas de alto riesgo. Ya veo. El reglamento de IA de la EU, por otro lado, es mucho más específico y prescriptivo, Sí. estableciendo requisitos detallados que los desarrolladores deben cumplir. Es interesante cómo estas diferencias reflejan las diferentes culturas regulatorias de EU, UTEL y la EU. Sin duda. EU tiende a favorecer un enfoque más basado en el mercado, Sí, mientras que la UE tiende a ser más intervencionista. exactamente. Y estas diferencias también se reflejan en las medidas específicas que se están tomando para mitigar los riesgos de la IA. Hablemos un poco más sobre estas medidas. ¿Qué están haciendo EEO y la UE para garantizar que los sistemas de IA de alto riesgo se desarrollen y utilicen de manera responsable? Tanto la orden ejecutiva de IO como el reglamento de IA de la UE enfatizan la importancia de la transparencia y la explicabilidad en los sistemas de IA. De acuerdo. Esto significa que los sistemas de IA deben ser diseñados de manera que sea posible comprender cómo funcionan y por qué toman ciertas decisiones. ¿Y cómo se puede garantizar la transparencia y la explicabilidad en sistemas complejos de IA? Claro, Especialmente aquellos que utilizan técnicas de aprendizaje automático. que ese es un desafío, pero hay varias técnicas y herramientas que se están desarrollando para hacer que los sistemas de IA sean más transparentes y explicables. Interesante. Por ejemplo, se están desarrollando técnicas de interpretabilidad que permiten a los expertos comprender cómo los modelos de aprendizaje automático llegan a sus conclusiones. También se está trabajando en el desarrollo de interfaces de usuario que permitan a los usuarios finales comprender cómo la IA está tomando decisiones que les afectan. Además de la transparencia y la explicabilidad, ¿qué otras medidas están tomando para mitigar los riesgos de la IA? Tanto la orden ejecutiva de IA-UE como el reglamento de IA de la UE enfatizan la importancia de la supervisión humana en los sistemas de IA de alto riesgo. ¿Entiendo? Esto significa que en última instancia los humanos deben tener el control de los sistemas de IA. Sí. Especialmente en aquellos casos donde las decisiones de la IA podrían tener consecuencias significativas para la vida de las personas. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Podría implicar la creación de mecanismos para que los humanos revisen las decisiones de la IA para intervenir en caso de errores o para desactivar el sistema si es necesario. Tiene sentido. Por ejemplo, en el caso de un sistema de IA que se utiliza para la selección de candidatos a un puesto de trabajo, Sí. un humano podría revisar las recomendaciones del sistema antes de tomar una decisión final. Entiendo. Entonces la idea no es reemplazar a los humanos con la IA, sino utilizar la IA como una herramienta para complementar y mejorar la toma de decisiones humanas. Precisamente, la supervisión humana es crucial para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y ética, protegiendo los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. Bueno, hemos cubierto muchos temas en esta segunda parte de nuestro Deep Dive. Sí, Hemos hablado de la fermentación digital, los espacios controlados de pruebas, los sistemas de IA de alto riesgo, la transparencia, la explicabilidad y la supervisión humana. hemos avanzado bastante. Y aún nos queda mucho por discutir. En las dos primeras partes de nuestro Deep Dive, hemos explorado cómo China, Estados Unidos y la Unión Europea están abordando la regulación de la IA. Sí, Hemos visto que hay diferencias significativas en sus enfoques, es cierto. pero también hay algunos puntos en común como la preocupación por la seguridad, la transparencia y la supervisión humana. Exacto. Y un tema que atraviesa todas estas discusiones es la importancia de proteger los derechos de los consumidores en la era de la IA. Ajá, un tema crucial, sin duda. Ya hemos hablado de cómo la orden ejecutiva de EU y el reglamento de la UE abordan esta cuestión. Sí. Pero creo que vale la pena profundizar un poco más en este tema. Que estoy de acuerdo, al fin y al cabo, todos somos consumidores de IA, ya sea que nos demos cuenta o no. ¿Podría recordarnos cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a los derechos de los consumidores en el contexto de la IA? Claro, una de las principales preocupaciones es el potencial de la IA para exacerbar la discriminación.
discriminación. Sí, si los sistemas de IA se entrenan con datos sesgados, podrían perpetuar y amplificar los prejuicios existentes, lo que llevaría a resultados injustos en áreas como el empleo, la vivienda, la atención médica e incluso la justicia penal. Es decir, la IA podría convertirse en una herramienta para automatizar la discriminación, lo que sería un retroceso enorme para la igualdad de oportunidades. Exactamente, y esto es especialmente preocupante porque la IA a menudo opera de forma opaca, lo que dificulta la identificación y corrección de los sesgos. Por eso es tan importante la transparencia y la explicabilidad en los sistemas de IA. De acuerdo. Los consumidores tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones que les afectan y a poder impugnarlas si creen que han sido discriminados. Otro tema que me preocupa es la privacidad. Los sistemas de IA recopilan y analizan enormes cantidades de datos sobre nosotros, Sí. lo que plantea preguntas sobre quién tiene acceso a estos datos, cómo se utilizan y cómo se protegen. Sí, la privacidad es un derecho fundamental que debe protegerse en la era digital. Totalmente de acuerdo. La IA no debe utilizarse para crear sistemas de vigilancia masiva ni para invadir la privacidad de las personas. Cierto. Es esencial que existan leyes y regulaciones sólidas que garanticen que los datos personales se recopilen y utilicen de manera ética y responsable. Y no olvidemos el derecho a la seguridad, a medida que la IA se integra en cada vez más aspectos de nuestras vidas, Claro. desde los coches autónomos hasta los dispositivos médicos. Es fundamental garantizar que estos sistemas sean seguros y fiables. Un fallo en un sistema de IA podría tener consecuencias catastróficas. Absolutamente, la seguridad es un aspecto fundamental de la regulación de la IA. De acuerdo. Es necesario establecer normas y estándares rigurosos para garantizar que los sistemas de IA se diseñen, desarrollen y desplieguen de forma segura, minimizando los riesgos para los consumidores y la sociedad en general. Entonces podríamos decir que la protección de los derechos de los consumidores en la era de la IA es un desafío multifacético Sin duda. que requiere la atención de gobiernos, empresas investigadores y la sociedad civil. Es un tema complejo que requiere un enfoque holístico. No se trata solo de crear leyes y regulaciones, sino también de fomentar una cultura de responsabilidad ética en el desarrollo y uso de la IA. Y hablando de responsabilidad ética, no podemos terminar este deep dive sin abordar las implicaciones éticas más amplias del desarrollo de la IA. Claro. Hemos hablado de algunos de los riesgos como la discriminación, la invasión de la privacidad y la falta de seguridad. Pero también hay que considerar el impacto de la IA en el trabajo, la autonomía humana y la propia naturaleza de la sociedad. Es cierto, la IA tiene el potencial de transformar la sociedad de formas que aún no podemos imaginar por completo. Es fascinante y a la vez un poco aterrador. Es esencial que abordemos estas cuestiones éticas de forma proactiva para que la IA se utilice para el bien de la humanidad y no para exacerbar las desigualdades o socavar los valores fundamentales. ¿Y qué podemos hacer como individuos para contribuir a este debate? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se desarrolle y utilice de manera ética y responsable? En primer lugar, creo que es importante informarse sobre la IA y sus implicaciones cuanto más sepamos sobre cómo funciona la IA, cuáles son sus potencialidades y sus riesgos. Mejor preparados estaremos para participar en el debate público y tomar decisiones informadas. Es decir, no podemos dejar que la IA sea un tema exclusivo de expertos y tecnólogos. No, en absoluto. Todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro de la IA. Exactamente, también podemos exigir a nuestros gobiernos y a las empresas que desarrollen y utilicen la IA de manera responsable, que respeten nuestros derechos y que prioricen el bienestar social. Tiene sentido. Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en la promoción de una IA ética y podemos participar en iniciativas ciudadanas que buscan influir en las políticas públicas en este ámbito. Y por supuesto, como consumidores podemos tomar decisiones conscientes sobre los productos y servicios de IA que utilizamos apoyando a las empresas que se comprometen con la ética y la responsabilidad. Absolutamente, al final, el futuro de la IA depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Y? Si trabajamos juntos, podemos asegurarnos de que la IA se convierta en una fuerza positiva para la humanidad. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, perspectivas con nosotros en este Deep Dive. Ha sido una conversación fascinante y estimulante. El placer ha sido mío. Espero que hayamos logrado arrojar algo de luz sobre este tema tan complejo y crucial para el futuro de nuestra sociedad. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema, a hacer preguntas, a expresar sus opiniones y a participar activamente en la construcción de un futuro con una IA ética y responsable. Hasta la próxima.